Marina, ¿Cielo? dime tía. ¿Has visto lo que está pasando? Sí, qué fuerte. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Programa presentado por Marina Fornés y Cielo Suárez. ¡Empezamos! Hola. Buenos días, buenas tardes, días o noches. Vale, ok, no pasa nada. Buenos días, Hola. comienza apoteósico, Ya. Estoy comiendo ya un poco Nah, pero vamos- desastroso. Es que no siempre Espontáneo, vamos a como la vida. Ya está. Como la Nos- vida misma. Nos quedamos con eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuestras queridas oyentas, un dominguito más por aquí. Y traemos hoy justamente un temazo. Como siempre, la verdad, no nos vamos a Sí, la verdad engañar. es que sí. Pero en Somos efecto, Chenoa contando temazo, la verdad. yo no soy mucho de música española, la verdad, pero... Por favor, tía, no me seas tan repipi. Te lo ¿Qué juro pasa? que Que eres de no. la de no me gusta la música española. No, tía, Tenemos a ver, artistazas. A ver, no, es que depende, no sé, a mí me gusta más como el indie y tal, Ah, ¿sabes? ya, Pues sí, eso sí. a ver, también te digo, yo es que, ya lo sabes, soy una reina del pop. Ya. Entonces yo Ay, no, lo también me puedo, gusta mucho, pero- no lo puedo evitar. sí, pero es el que pop español el pop, uf. a mí me encanta. Especialmente el de los 2000, ¿eh? Ah, El vale, de los ok, 2000, todavía. claro, Bueno, claro. ok, sí, me vale. Ahí estamos. Bueno, que Nos empezamos. enrollamos. Hoy traemos un temazo. Y el temazo de esta semana es... delincuencia. Desde una perspectiva social Y por de supuesto. género. Entonces, nada, vamos con ello a tratar lo que es la delincuencia, ya sabéis, desde una crítica social, desde una perspectiva de género, siempre muy objetivo, bueno, objetivo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque No, en verdad es subjetivo. yo creo que al final todas las opiniones son subjetivas, Sí, efectivamente, sí. todas las realidades son subjetivas, pero dentro de lo que cabe, ¿no? También... La vida en sí es subjetiva, porque qué es verdad y qué no lo es. Ni siquiera las ciencias naturales nos dicen lo que es verdad, siempre hay un porcentaje, un margen de error. Sí. Nos movemos en esa subjetividad. Claro, porque es Ahí que al final interesante. es nuestra perspectiva, es desde nuestros sesgos, siempre va a ser algo subjetivo. Claro. Entonces, pero también tener esa perspectiva de, aparte de lo que yo creo, ¿no? ¿Qué más hay? ¿no? Sí, como no solo fundamentado, efectivamente, ¿no? no solo centrarte en lo que tú piensas, Eso en tu verdad, en no tu... ser autorreferencial, de únicamente prestar atención a Eso lo que es. tú crees, tus convicciones, tus Mm. ideas, en Tu base a ese ideología. bagaje que ya... Para este capítulo es muy importante. Es muy importante que oyenta, que estás en tu casa ahí sentadita, bien cómoda, atenta, Con tu té. receptiva. Y es que clase, res. Es importante que entiendas que para este capítulo te tienes que desdoblar. Te tienes que desdoblar y tienes que salir un poco de esa zona de confort en la que tú estás ahora mismo. Claro, porque además delincuencia, ¿no? Cuando se me viene a la palabra delincuencia, ¿no? Yo creo que lo más común es que Tiene es un ver estigma negativo. totalmente, sí. Entonces ya ves pues a una persona robando que está ahí con, no sé, como que ves como al típico personaje, ¿no? Que está robando zapatos de marca, tal cosas cual. así. Que tenemos como al final yo creo que también tenemos esa perspectiva desde una persona como un rival que tenemos que derribar, ¿no? Es como un enemigo, sí. Y no nos damos cuenta de el trasfondo que tiene todo esto, porque además ya sabéis que nos encanta ir más allá de lo que se nos presenta en una situación y os venimos a traer, además, para que abráis un poco la mente, qué es lo que pasa con la delincuencia, ¿no? Entonces vamos a empezar con definiciones nuestras de qué conocemos nosotras como delincuencia, para qué es nosotras este fenómeno, y iremos ya pues pasito a pasito desmigando todo esto. Una cosa importante que creo que tenemos que resaltarla antes de comenzar, de entrar en materia, si nos damos cuenta con cada problemática social, siempre tenemos como un estereotipo. Con lo de las adicciones lo decíamos, ¿no? Nos imaginamos a la persona súper demacrada. Con TCA también. Con el TCA también ha ocurrido. Incluso hay gente que con el tema de las feministas también, ¿no? Se imagina ahí como sí, rollo. Como que siempre tendemos a una estereotipación de llevarlo como a un máximo. Ojo aquí, porque estos estereotipos nos pueden jugar una mala pasada, porque ya de entrada, con el tema de la delincuencia, ya de entrada esas personas ya van a tener que luchar contra ese estigma que existe, pero además van a tener que luchar contra esa etiqueta que directamente se les impone de mala persona. Claro. No estoy diciendo no estás justificando. Claro, efectivamente, no lo estoy justificando. Ni estoy diciendo que todas las personas que delinquen sean buenas personas. No estoy diciendo eso, pero no todas las personas que delinquen son malas personas. Y las personas que son malas personas
No lo son por naturaleza, porque yo no creo que haya malas personas por naturaleza. Yo tampoco lo creo. Son resultado de un contexto, de una crianza, de unas amistades, de unas relaciones. Esto es lo que tenemos que entender. Y además es súper interesante, ¿no? El por qué tenemos ese estigma. Eso es. Pero por qué realmente cuando piensas en todas estas problemáticas sociales, como te viene un estigma, ¿de dónde nace? Porque no eres tú, ¿no? Que lo ha creado así, no eres tú. Soy yo. A ver, la cuestión es esa, ¿no? Como sí. ¿qué estímulos te estás que no frecuentando? Efectivamente, es una cuestión colectiva. Ahí es donde tenemos porque volvemos a incidir en que el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Entonces nos movemos por diferentes estímulos, diferentes factores que nos hacen quienes somos, ¿no? Si es verdad que tiene esa característica, ¿no? Tuya de consciencia, de poder trascender y de poder discernir entre lo que de verdad está, efectivamente, no, pero sobre todo entendamos que el ser humano es un cúmulo de factores. Eso es. Y que además está claro que siempre, que de esto hablaba Víctor Frank, no sé si sabéis quién es, pero bueno, era un psiquiatra que Frankl. ¿Eh? Víctor Frankl. Sí, que estuvo en el campo de concentración, sí. Que además él hablaba de algo muy importante, que era que siempre, hasta en la peor situación que nos podamos encontrar, siempre está esa libertad espiritual. Totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esa libertad espiritual? Es la opción a elegir. Incluso en una tesitura tremendamente complicada, siempre vamos a tener esa opción a decidir. Ahora, que podamos decidir no significa que no venga condicionada por unos sesgos, eso es. ¿vale? Porque aquí no caigamos en la trampa del discurso neoliberal de que todo va a depender de nosotras, de que tenemos plena capacidad de si que quieres, puedes, no sé. Efectivamente. Hay que también es para seguir pisoteando el neoliberalismo, que ya sabéis que es nuestro hobby favorito. Entonces, me encanta este libro, por cierto. Está muy chulo. Entrando en materia, la delincuencia. ¿Qué es para ti la delincuencia, Marina? Yo la delincuencia la leo como una serie de actos, una serie de conductas, ni siquiera de personas, ojo, porque son actos y conductas concretos. Acordaros que si etiquetamos a la persona ya le cargamos esa etiqueta. Entonces son una serie de conductas, de actitudes concretas que una persona lleva a cabo en un momento determinado de su vida por unas razones, porque siempre tenemos que intentar entender que hay unas razones detrás de ello, aunque sea el delito más macabro, siempre hay unas razones detrás. No caigamos en que es algo arbitrario, que es algo que de repente esa persona se le pasa por la cabeza. No, siempre hay un contexto que tenemos que intentar leer. Y que además esas actitudes, esas acciones van en contra de, digamos, el código penal o el texto legislativo que se haya redactado en términos sociales. O la convivencia social. Efectivamente, pero que no siempre, cuidado, porque que se haya pactado socialmente no quiere decir que siempre sea lo mejor. Esto es otro punto a entender. Porque sí que es verdad que a lo mejor hay delitos que para mí sí que pueden estar un poco más justificados. Porque a lo mejor el problema no está en el delito en sí, sino en el texto penal. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que tenemos que tener una mirada amplia y no de pensar que porque haya sido lo que se ha acordado mayoritariamente, tiene que ser lo mejor, porque aquí hay un conflicto que ya entra de lleno. Y es que cuando las cosas se hacen por mayoría, está claro que es una manera justa, aparentemente, ¿no? Porque es la mayoría la que lo ha decidido. Pero tenemos que entender que siempre que se atiende a la mayoría, hay unas minorías que quedan desatendidas. Entonces, esto es una idea muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Hitler salió elegido democráticamente por una mayoría. ¿Significa que siempre la mayoría va a saber elegir qué es lo mejor? Ni muchísimo menos. Entonces, esta idea tenemos que rescatarla y aplicarla al tema de la delincuencia. Porque además, con la delincuencia existen muchas etiquetas en cuanto a si son los hombres los que delinquen, si son las personas migrantes, si son los niños, niñas, adolescentes extranjeros no acompañados, los vulgarmente llamados MENA, muy malmente denominados. O sea, existen ya como unas etiquetas de qué colectivos son los que van a delinquir. Entonces, por ejemplo, con la violencia machista, un ejemplo muy específico, obviamente las cifras nos lo dicen. ¿Quiénes son los que más agreden por una cuestión de género, por una cuestión de una violencia patriarcal estructural que existe? ¿Quiénes son? Vale, sí, los hombres. Pero está claro que no hay que etiquetar al colectivo, nunca. Igual que lo hacemos, que no queremos etiquetar al colectivo de migrantes, tampoco lo tenemos que hacer con los hombres, por ejemplo, o con las personas de etnia gitana, se me ocurre, que es otro colectivo como muy estigmatizado. ¿Por qué? Porque en lugar de
establecer una relación con la delincuencia a través de etiquetas, hagámoslo a través de necesidades que no están cubiertas ni satisfechas. Porque ese hombre, por ejemplo, que ha matado a una mujer, que por supuesto que tiene... Que nosotros digamos que leemos la delincuencia desde una perspectiva social, no quiere decir que no pensemos que tenga que haber un periodo de trabajo con esa persona. Eso es. De trabajo, no de castigo, que esto será otro tema que trabajemos. Entonces, en lugar de relacionarlo con etiquetas, prestemos atención a esas necesidades, porque ese hombre que ha matado a su mujer o que la ha maltratado o que le ha pegado una paliza, en el fondo lo que tenemos que leer es una necesidad social de ofrecer otros modelos de masculinidad a los hombres. Y que por lo que sea, ese hombre al final ha adquirido y ha incorporado unos modelos de relación que son sociales. El machismo no se ha generado en su casa, no se ha inventado en su casa. Desde luego, sí, ha sido al final... Mira, de hecho, la definición increíble, extensa y súper explicativa que has dado, voy a rescatar simplemente 2 cosas para dejarlo claro, y es lo que has dicho de los actos, ¿no? Actos concretos, porque muchas veces yo soy la primera en la que si una persona, por ejemplo, tiene una conducta o hipócrita, ya es como eres una hipócrita, ¿no? Y tendemos a estigmatizar ya por acciones concretas, ¿no? A la persona. Sí, como entonces, ya meterla dentro claro, claro, y no es como realmente date cuenta qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque siempre hay algo detrás, como al final lo que has dicho que son actos concretos, ¿no? La delincuencia, la persona que delinque, son actos, y otra idea que siempre hay algo detrás, porque esto además me parece fundamental y es algo que últimamente he estado observando, y es que las personas no como que no hacemos actos concretos sin ninguna razón. No sé si me estoy explicando. Sí. De hecho, una vez estaba hablando con una compañera tal y me decía, no, tío, ha estado un poco mal. Y le digo, sí, y me dice, sí, pero no pasa nada, no sé, será una tontería. Y le digo, y yo pensando, digo, no, seguro que no es una tontería. Empecé a rascar, ¿no? Y me di cuenta que detrás tenía un problemón, ¿no? Y yo estoy súper de acuerdo en la postura de que si hay algo, ¿no? Si la persona hace actos concretos es porque hay algo detrás, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo de las necesidades, es que las personas no hacemos las cosas por hacer, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que te nacen, que te hacen ilusión, pero esa es la razón, ¿no? Porque te hacen ilusión, porque te mueven por las experiencias que has tenido. Entonces, mirar más allá de lo que es el acto en sí. Entonces ya haremos, ¿no? La necesidad que hay y sobre todo intentar solucionarla previniéndola, ¿no? No después, que es lo que estabas comentando de lo castigamos y ya está. No, perdona, o sea, obviamente me parece bien porque no estoy justificando que un hombre maltrate a una mujer, por favor, ni muchísimo menos, pero es que hay que trabajar con él. Obviamente hay que trabajar con las mujeres, pero es que hay que trabajar con los hombres también, porque ahí hay un problema, hay una necesidad de haber nacido y crecido, desarrollado en un sistema donde obviamente se le da al hombre esa postura de superioridad y de esa masculinidad tóxica. Efectivamente. Sí, que al final, por eso es importante que al fin, si pensamos en cualquier tipo de acto delictivo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hemos dicho la violencia machista, ya hemos visto que es un resultado social. Aquí tenemos que rescatar el iceberg, ¿no? El iceberg. Obviamente lo que nosotras vemos es a lo mejor son como las cosas más sádicas, ¿no? Como las cosas que más, digamos que dices, pero wow, ¿cómo ha podido hacer eso? Claro, a lo mejor es cuando ya pues asesina a la mujer, o cuando directamente le pega una paliza y la hace visible, o cuando asesina, por ejemplo, a los hijos y a las hijas, como pasó con el caso este de José Bretón. Entonces, como ha pasado con muchísimos otros casos, lo que tenemos que intentar hacer es huir de ese sensacionalismo, ¿vale? Huir de únicamente atender a un problema cuando ya es algo como súper, digamos, como súper dramático, claro. Porque detrás de todos esos actos hay, o sea, debajo de todos esos actos hay unos escalones. O sea, de repente no se origina un asesinato machista del día a la mañana. Hay todo un sistema que lo sustenta. Claro. Y con, por ejemplo, la homofobia ocurre igual, con la transfobia ocurre igual, con el racismo ocurre exactamente igual, incluso hasta con la corrupción. O sea, ¿cómo va? O sea, yo lo que no entiendo es cómo no va a haber corrupción y cómo no van a haber delitos de robar, por ejemplo, de robar o de estafar en un país donde la corrupción, o sea, para empezar, la ejerce el monarca. La ha ejercido presidentes durante años. Es que la han ejercido figuras de autoridad que teóricamente son como el ejemplo a seguir. Entonces, ¿cómo pretendemos que la sociedad civil
no, digamos, no cometa ese tipo de delitos. Porque al final lo que tenemos que entender es que, en primer lugar, los representantes que hay son un reflejo de la sociedad. Porque una sociedad no elegiría a un presidente machista si esa sociedad no fuera machista. Es muy importante porque al final tú vas a votar con lo que más tú tengas afinidad. Claro. No elegirías a una persona choriza si luego tú no lo llevas involucrado o no lo ves como normalizado. O sea, ¿cuánta gente hay que defrauda Hacienda? Y ya no digo, ya no hablo de mi colega y ya no son, claro. Ya no hablo de los multimillonarios, ¿vale? Que también, que esos son los primeros que tal, y luego los alabamos, ¿vale? Pero digo, de las personas, o sea, ¿cuánta gente hay que si puede no pagar impuestos no los paga? ¿Pero por qué? Si eso es un delito. Y estás quitándole dinero público a tu país, a las arcas públicas, tú que te llamas patriota. Entonces, ¿cómo no va a haber corrupción y estafas tanto a gran escala como a menor escala, si está normalizado en la sociedad? Sí, yo creo que además tendemos a interpretar, ¿no?, los problemas sociales como un resultado dinámico de la persona individual. Eso es, desde la perspectiva neoliberal. Eso es, efectivamente, el individualismo que se considera al final como... Bueno, sí que claro, si caemos en decir que todas estas problemáticas sociales son personas concretas, individuales, estamos diciendo que al final el individuo se hace a sí mismo, cosa claro. Que estaríamos totalmente cayendo en el error. Plot twist, no pasa así. Y que además hay una cosa importante aquí también. Hay que rescatar el enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque es lo mismo que delinca el rey Juan Carlos a que delinca el chaval gitano del barrio de la Coma. Claro que no. Es lo mismo que delinca, yo qué sé, Mariano Rajoy a que delinca la mujer sin hogar que está en la calle o la mujer migrante que viene de tal situación. Hay que meter enfoque interseccional. Claro. O sea, aunque el delito es el mismo y muchas veces es peor desde las personas con más poder, lo que es el resultado, la consecuencia, no es igual para todos. Y yo ahora aquí, con todo esto me pregunto, ¿pero por qué lo vemos así, ¿no? ¿Por qué echamos la culpa a mi colega, el gitano de aquí debajo de mi puerta, en vez de, yo que sé, a los presidentes o a los multimillonarios? Claro. Porque es que nos lo hacen creer así, porque sí. El Estado y los medios de comunicación están continuando haciendo pues estas consecuencias, ¿no? Pagar estas consecuencias a personas individuales, obviando que hay detrás unos instrumentos, unas víctimas de una sociedad, ¿no?, que hacen responsable a estas personas cuando realmente es todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me pregunto, pero realmente, porque yo soy la primera en que ese estigma lo ha tenido, ¿no? Pero poco a poco pues uno se va rehaciendo tal y cual, pero soy la primera en que ha pensado en que la delincuencia es la gitana debajo de mi casa robando un yogur para... Es como, no, tía. No, el que va en chaqueta. Eso es. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo que juega una cosa muy importante? El poder. El poder y la soberanía. De esto Foucault, bueno, es lo que pasa que ahora hay controversia con este autor porque han salido cosillas de posibles delitos a niños sexuales. Bueno, en fin, son como divagaciones que se han sacado ahora, yo no sé si o no. Pero vamos a quedarnos un poco con lo que decía este señor, ¿vale? Foucault. Él hablaba del poder, ¿vale? De hecho, es que él tiene un libro que os recomiendo que se llama Vigilar y Castigar, que habla de cómo se articula todo el sistema penitenciario. Y en verdad, si lo piensas, es todo el show que se monta. O sea, es todo un show, es toda una representación, es una teatralidad de lo que te va a pasar si cometes un delito. Pero es que las consecuencias, vuelvo a lo mismo, las consecuencias no es lo mismo. O sea, al final, el cómo enfocamos el delito, el cómo enfocamos la delincuencia, es todo un show montado por las instituciones, por los ejes de poder, claro que sí, alrededor de ese delito, para que en vez de centrarnos en la recuperación de esa persona, en conseguir volver a captar a esa persona y poder darle otra oportunidad, nos cagan en los pantalones. Nos quedamos, y para que eso no ocurra más, ¿vale? Porque obviamente si tú recuperas a una persona y de verdad haces un trabajo con ella, obviamente eso probablemente ya no vaya a pasar más, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que se monta todo un show de castigos, de condenas, de juicios, de los medios de comunicación, que ahora sale, y hay todo un sensacionalismo y una teatralidad articulada alrededor del delito, pero que en verdad, si tú no atajas las necesidades, nunca van a desaparecer esos tipos de delitos. Claro. Es decir, cuando una persona roba, ¿vale?, es porque hay detrás unas necesidades.
Incluso el político que está recontraforrado, detrás hay unas necesidades. ¿Unas necesidades de qué? De tener una educación en valores, de entender lo que es la equidad, de entender lo que es la empatía, de entender lo que es la honestidad. Ahí también hay una necesidad. Y la persona que coge y roba en un supermercado porque no tiene comida, también hay una necesidad, y es la necesidad de alimentación. Entonces, detrás de todo delito hay una necesidad. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar y a plantearnos es si desde las instituciones de poder realmente se quiere acabar con la delincuencia. Y la respuesta es... No, porque entonces se atajarían las necesidades, iríamos a la raíz. No parchearíamos de manera de que tú montas todo un show. Es como cuando en la Edad Media, rollo, con la plaza esta que cogían y llevaban a las personas a la guillotina y hacían toda esa teatralidad sádica. ¿Por qué? Porque tú veías lo que te iba a pasar si tú hacías eso. Claro. Entonces, eso no funciona, porque no estamos atajando las necesidades. Y igual que el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es una institución anacrónica, que está mal enfocada, que ya las personas, encima de que estando allí, tienes que tener como muchísima voluntad para poder realmente encauzar otra vez tu vida, pero es que además juegas con otra baza a tu contra. Y es que vas a tener que luchar contra el estigma que se te pone ya por haber estado en el sistema penitenciario, tanto si eres una persona adulta como si eres una persona joven. Sí. Entonces, planteémonos qué es lo que está pasando. Claro, en cuanto a lo que dices de los sistemas penitenciarios, lo mismo pasa... por lo menos desde mi perspectiva, con el ejército, ¿no? Porque además yo lo veo como súper anticonstitucional en el sentido de derechos humanos y demás. ¿Por qué? Porque si supuestamente como que nos concibimos como un estado de paz y tal, porque hay militares. O sea, quiero decir, para mí no es algo que tenga que estar en la misma palabra, ¿sabes? Como el hecho de que tú estés defendiendo un discurso de paz y de no violencia y que hayan militares, ¿sabes? En plan, que estén armados y que cada día, no sé, para mí por lo menos no lo veo algo congruente, y con lo cual yo creo que obviamente seguimos sin querer luchar por esa paz, porque si no, para mí, para empezar, no habrían armas. Se puede combatir la violencia con más violencia. Eso es, esa es exactamente la idea que quiero transmitir, y sobre todo en Estados Unidos, por favor. O sea, yo estaba viendo unos posts de una familia con armas y eso súper normalizado, en plan, bueno, eso ya yo creo que es hasta incluso otro debate, un debate además muy guay en cuanto a... Fíjate, el sesgo racial. Si hubieran sido personas negras o personas de etnia gitana, ¿qué hubiera pasado? Claro. Los hubieran visto con armas. Totalmente. ¿Qué hubiera pasado? Pero como es una familia americana blanca... Sí, o si hubieran sido familias de religión islámica. ¿Qué hubiera pasado? Porque todo el mundo hubiera hablado de terrorismo. Es una foto, para que tengáis el contexto, por si no la habéis visto, sale una familia que salen niños y todo, ¿no? Salen niños. La madre, el padre, son personas blancas estadounidenses y salen con unos fusiles gigantes, o sea, enormes. ¿Qué hubiera pasado si esa misma foto hubiera sido una familia que practica la religión islámica? Ya no lo hubiéramos visto de esta manera, ¿no? Si hubiera toda la... Sesgo de raza, de clase y de religión. Sí. Entonces, fíjate cómo opera nuestra mente. Desde sin embargo, la lectura que se hace es, tienen las armas para defenderse. ¿Defenderse de qué? Por favor. O sea, qué locura. Y luego, por otra parte, yo creo que sobre todo para poder entender nuestra perspectiva, ¿no? Yo creo que es porque tenemos un amor incondicional al ser humano, ¿no? Sí. El hecho de que estemos defendiendo, sino ni defendiendo ni justificando, entendiendo que detrás de todos los actos que pueda hacer una persona hay unas necesidades y hay más cosas detrás, y sobre todo yo creo que es ese amor, ¿no? Porque tenemos de que el ser humano es un ser increíble y que tiene un potencial, y no un potencial de ser una persona, entre comillas, de éxito, no, sino un potencial para poder amar, para hacer el bien, entonces yo creo que sobre todo para poder entender toda esta controversia que estamos causando aquí Marina y yo, es entender que el ser humano tiene una dignidad y merece ser entendida. Claro, y que además no podemos agotar la mirada respecto a una persona por unos actos concretos. Por favor, que la persona trasciende a sus propios actos. Con esto no estamos diciendo
que haya que justificarlo. No, pero lo que estamos diciendo es que tú, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido unas oportunidades vitales, es que aquí es muy importante contextualizar. No podemos plasmar la delincuencia en abstracto, pero desde la persona que decimos, pero este tío, ¿por qué tiene que robar si está recontraforrado? Hasta a lo mejor la persona que vive en condiciones más precarias. O sea, no puedes resumir a esa persona en sus actos, porque detrás hay todo un contexto, una carga familiar, una carga educativa, una carga de relaciones. Y eso, todo ese conjunto, es lo que hace a la persona. Y es lo que hace que la persona tome esas decisiones. Y de hecho, es que si nos damos cuenta, recuperamos la visión que nosotras tenemos acerca de la persona que delinque, bebe mucho de lo que decía Rousseau. Rousseau... Está súper filosófica, me encanta. Sí, la verdad es que hoy estoy con me el encanta Rousseau, sí, además me encanta lo del discurso de Rousseau en cuanto... Sí, porque lo hemos rescatado de ahí. Tenemos que entender que ¿por qué es importante hacer un análisis histórico también? Porque el resultado de lo que entendemos hoy como violencia o como delincuencia bebe de lo de atrás. Igual que pasa con las personas, que el resultado de lo que son en el presente bebe de su contexto, incluso de sus antepasados y de las cargas familiares de sus antepasados y de las cargas, digamos, culturales. Entonces, Rousseau lo que nos decía era que, o sea, él decía, cualquier malhechor, él hablaba de malhechores, ¿vale? Que atacaba el derecho social, el derecho social se entendía un poco como esa normativa social, ¿no? Como esas normas sociales. Lo hacía por sus maldades rebeldes y por ser un traidor a la patria, ¿vale? Rousseau hablaba de esto. Decía que violaba las leyes de la patria y que deja de ser uno de sus miembros. Es decir, ojito con la deshumanización a la que se llevaba a las personas que delinquían. Y también él añadía que se podía decir que declara la guerra a la patria. Es decir, que la persona que delinque declaraba la guerra a la patria. Y que es incompatible la conservación de la patria frente a la de esa persona. Es decir, ¿por qué he rescatado esto que decía este señor? Este señor, porque ha hecho mella lo que entendemos hoy en día. Hoy en día una persona que delinque la leemos como una amenaza, la leemos como una persona contra la que hay que luchar, a la que hay que derribar, efectivamente, a la que hay que abatir, a la que hay que condenar, a la que hay que castigar. Por favor, una persona que sepa un poquito de psicología, solo un poquito, va a entender que el castigo per se no tiene ningún tipo de utilidad. Sí que es verdad que el castigo tiene componentes educativos, pero lo que hay que ver es cómo se gestiona ese castigo. Porque el castigo de acción-reacción o el castigo, digamos, un castigo por una pura, digamos, imposición del poder, no tiene ningún sentido. Lo que hay que buscar es el castigo, y más que el castigo, el aprendizaje pedagógico. Que esa persona, de ese acto, ¿tú te crees que una persona que, por ejemplo, ha matado a otra persona, si se hace un trabajo de verdad, esa persona no va a llegar a un punto de reflexión y de sentirse mal por lo que ha hecho? Por favor, que sí. No estamos hablando de... A ver, aquí hay que apartar un poco de las personas que a lo mejor tienen algún tipo de psicopatología. Porque, por ejemplo, claro, o sea, a lo mejor una persona que, yo qué sé, que es... pues ya vienen los tiquismiquis en plan, a ver, y la persona que tal, pues a ver, claro, o sea, ahí... Por ejemplo, una persona... Un psicópata, por ejemplo, pues obviamente que probablemente no llegue a ese grado, pero estamos hablando de que la psicopatía tiene unas condiciones, digamos, cerebrales y cognitivas diferentes. Estamos hablando aquí de personas neurotípicas, ¿vale? Que al final es un poco como el contexto lo que les lleva a esa situación. Desde luego, sí. Además, rescatando ya otra vez la delincuencia, ¿no? Ya para dar como una definición en sí de todo lo que estábamos comentando, yo lo leo como que pues, esta violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos, políticos y en general pues, de un sistema globalizado. Entonces, ahora con esto vamos a desmigar, ¿no? En plan, ¿qué es lo que pasa en las familias? ¿Qué pasa en la sociedad a nivel económico, a nivel político? ¿No? Que, bueno, al final, a nivel político ya lo hemos desmigrado, la corrupción que hay y al final los modelos, ¿no? que tenemos, que son pues, nuestras personas que nos presiden, que supuestamente nos guían para encontrar una armonía y una paz social, que ya vemos que reincidimos en que no es así y que debemos verlo desde esa percepción crítica, sino a nivel económico, y volvemos ahora otra vez con el sistema capitalista.
¿qué es lo que ocurre, no? Capitalismo, ¿eh? No podía haber un programa sin que no salga el capitalismo. Ya lo sabéis. Bueno, imperante. Una cosa importante aquí. Me encanta lo que hayas sacado a este nuestro amigo, porque tenemos que entender una cosa. El capitalismo, ¿vale?, opera como un sistema económico, productivo, social. Vale. ¿Qué ocurre aquí? Obviamente, de este tipo de modelo se desprenden unos valores, se desprenden, digamos, unos modelos de vida, de cotidianidad, se desprenden unos modelos de ser persona. En cuanto a, ya sabemos, siempre estamos hablando del tema del individualismo, porque esto se junta con el neoliberalismo que ya explicamos en un podcast. Entonces, hay individualismo, consumismo, ciertos estándares de vida a los que aspiramos. Siempre tenemos que pensar como en el sueño americano cuando hablamos de capitalismo, porque es un poco como el referente. Como lo quieren vender. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque claro, el capitalismo viene mucho con el tema, o sea, tenemos que enlazarlo un poco con esa delincuencia que a lo mejor está basada más en los bienes materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay unas expectativas sociales o unos modelos sociales determinados de vivir, por ejemplo, entre la chavalada, como puede ser tener un iPhone, por ejemplo, o tener las Nike. Claro. Aquí estamos contextualizando en que pues nosotros, ¿no? Nosotras tenemos que encajar en unos estándares sociales, claro, efectivamente, para poder sentirnos pues que estamos, ya bien sea, o sea, el rico que vive en el centro o la persona en un barrio normal y corriente, gente de a pie. O sea, al final tenemos que encajar en ciertos modelos. Todas vamos a tender a la adaptación, eso es, a sentirnos incluidas. ¿Qué es lo que pasa? Es una cosa que nos gusta, o sea, es una cosa intrínseca que nos sale. Es una necesidad. Claro, o sea, ¿por qué, por ejemplo, cuando sale una moda, de repente hay mucha gente que la sigue? Porque al final esa moda es como que crea unos patrones comunes de comunicación, de expresión, de adaptación, de lo que sea. Entonces, y tenemos la necesidad de adaptarnos porque si no, estamos fuera del sistema, estamos fuera de la sociedad. Siempre al final eso gira en torno a ese sentimiento de pertenencia. Importante esto. Que es una necesidad. Eso es. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dale. Si hay unas expectativas sociales o digamos unos parámetros sociales de vestir, de comer, de alimentarse, de vivir, de vivienda, de ocio, y sin embargo mis oportunidades vitales no me permiten llegar a ello, estaba poniendo el ejemplo de la chavalada. Si entre mis amigas todas tienen un iPhone y sin embargo en mi casa no se pueden permitir comprarme un iPhone, hay dos opciones. Estará la chavala pues, que se resigne y que se aguante con el móvil que puedan sus papás y sus mamás poder comprarle, o estará la chavala que coja y que lo robe por una cuestión de adaptación, claro, para sentirse exactamente igual que sus amigas. Además, es un ejemplo súper cotidiano, claro, ¿no? Sí, que en la juventud, o sea, igual que ocurre pues cuando con robos, o sea, por eso digo que tenemos que tener como esa perspectiva social, porque al final es una cuestión de adaptación. No quiere decir que todos los delitos que se cometan sean por una cuestión adaptativa. Pero al final, yo creo que más bien también hay actos delictivos, ¿no?, que son un mecanismo de adaptación, un mecanismo de supervivencia. De inclusión, porque aquí el problema no lo tiene la chavala que quiere tener el iPhone. Porque ¿qué pasa? Que las otras chavalas sí que tienen el derecho a lo mejor a tener un iPhone y a poder tener esos estándares y ella no. O sea, que no, con esto no quiero que se me malinterprete y no quiero decir que todas tenemos derecho a tener un iPhone, porque no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que al final las normas sociales o los estilos de adolescencia que se lleven, claro, nos empujan a tener esos deseos. Y a lo mejor esa chavala en 7 años dice, pues yo para qué coño quería un iPhone, si al final hace la misma función que otro tipo de móvil. Pero es que no podemos pensar en el, pues es que ella si no tiene un iPhone, no podemos caer en ese juicio, porque incluso nosotras mismas hemos tenido esa tentación de querer sentirnos incluidas y de tener algo que a lo mejor tienen mis amigas por una cuestión de inclusión. Entonces, entra mucho las expectativas sociales que se tienen versus las oportunidades vitales. Sí, los factores de riesgo y los factores de protección. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Con lo de iPhone, yo no tengo un iPhone, ¿vale? Y lo cierto es que yo he querido un iPhone, o sea, por supuesto, yo cuando tenía mis 16, 17 años, que todas mis amigas tenían su iPhone, tal, mi madre me dijo, tía, o sea, bájate de esa nube porque no vas a tener un iPhone. Más que nada porque es una puta tontería. O sea, me lo explicó así. Obviamente,
en una familia desestructurada, en una familia, pues yo qué sé, no normativa, en vez de decir no normativa, pues si no tienes esos factores de protección como yo los tengo de decirme, de darme la charla, de explicarme las cosas y demás, pues tía, obviamente vamos a entender que esa persona, ya que no tiene ese factor, ¿no? de acomodación, ese factor que te va a ayudar y que en ese progreso personal, pues vas a, o sea, al final son un cúmulo de factores, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que, aparte de que el sistema capitalista como que nos da unos parámetros, unos cánones sociales que debemos cumplir, yo creo que también es importante visibilizar la precariedad, ¿no? Sí. La pobreza, de qué ocurre con este factor de vulnerabilidad social, ¿no? Que incrementa este riesgo a delinquir, ¿no? Porque ya no es solo para sentirte adaptado, sino para sobrevivir, porque y la gente que incluso las madres, los padres o niños, niñas que roban, comida, por ejemplo, en un eso es. ¿Es que acaso tú no robarías en caso de que no tuvieras comida para tus familias? Por supuesto, o sea, ni me lo pienso. Y por ejemplo, las personas migrantes que están en situación, bueno, no, personas migrantes no, porque aquí hay una cosa importante. La persona una vez, por ejemplo, una persona que viene de Argentina y viene a España, una vez que ya llega a España deja de ser migrante, en plan, ya no está migrando, o sea, hay que como que intentar quitarnos esa cuestión porque la persona una vez que ya llega al territorio ya no es migrante, ya es una persona que está residiendo en un país, Bueno, la cosa, una persona que no tiene la situación administrativa regularizada, ¿vale? Es decir, una persona sin papeles, como hablan nuestros amiguites de VOX. Los papeles, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esta persona si comete un delito, por ejemplo? ¡Una puta calle! O sea, no, pero y yo pregunto, ¿cómo va a asegurarse esa persona un futuro cuando no tiene, para empezar, la base, los documentos base para poder tener derechos a ciertas cuestiones? Y luego, lo que tú has hablado, el tema de la pobreza, el tema de la precariedad. O sea, tenemos que tener en cuenta que un nivel socioeconómico bajo es directamente un factor de riesgo a la hora de delinquir. ¿Qué es importante entender de aquí? Los factores de protección son aquellos factores que van a actuar porque tú tengas, esto es lo que hablamos siempre, tú puedes tener muchos factores de protección e igualmente caer en un acto de lo que sea. Que tengas factores de protección no te exime de que tú puedas llegar a tal. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que al final esto es como si fuera, como los factores de protección son como esa telaraña. Mira, voy a poner un caso gráfico para mentalizarnos. Vamos a imaginarnos que estamos todas en la azotea de un edificio. Vale, entonces, vamos a tirarnos. ¿Qué pasa? Los factores de protección van a ser una telaraña. Entonces, cuantos más factores de protección, más consistente va a ser esa telaraña, esa red que nos pueda coger. Entonces, si tú tienes muchos factores de protección, tú te vas a tirar y vas a caer sobre esa red y vas a estar a salvo. Sin embargo, si lo que más tienes son factores de riesgo, no va a haber red. Entonces te vas a tirar y te vas a estampar, te vas a dar de bruces contra el suelo. Para que entendamos lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, el nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo directamente. Igual que las pautas de crianza, una educación inadecuada. Claro, ahora sí va otra cuestión, el tema de la educación que recibimos. Porque tampoco se trata de criminalizar a los papás y a las mamás, porque sabemos que se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene, pero eso no significa que sea una educación apropiada. Por eso es importante la figura de educadoras y trabajadoras sociales. Aquí reivindicamos nuestra profesión. Como una necesidad. Claro, o sea, cuando hablamos de factores de riesgo en la delincuencia, están las pautas de crianza, una educación inadecuada, la desvinculación familiar. Una persona que no tiene un tejido social está expuesta a un medio hostil. El nivel socioeconómico bajo, la inadaptabilidad en la escuela. Qué importante es la escuela como factor de protección. Porque la escuela, ¿qué es lo que te da? Pensamiento crítico. Y la escuela es una institución que directamente incrementa tus oportunidades vitales. Por eso es tan importante la escolaridad. Por eso es tan importante que consigamos que todas las personas terminen su recorrido en el sistema académico y luego pues que vayan o a la universidad o a un grado superior o lo que sea. Pero una educación de calidad. Pero claro, que reciban esa educación, porque la escuela incrementa tus oportunidades vitales. Desde luego, desde aquí defendemos la educación como un factor de protección que puede ayudar a la persona en su desarrollo, no solo a nivel intelectual, sino a nivel personal. Sí. Y sobre todo, volvemos a reincidir la postura de una educadora y una trabajadora social que llegue a todo aquello donde los docentes no pueden llegar.
Y que además también luego entra, por ejemplo, en edades más complicadas, como puede ser la adolescencia y la juventud, la influencia negativa por parte del grupo. O sea, aquí hay una cuestión muy importante. Sí, desde luego. ¿Cuántas veces tenemos en la imagen, a lo mejor, un chaval o una chavala que a lo mejor tiene más pocas habilidades sociales, que no tiene asertividad, que necesita sentirse incluida y entonces da con un grupo que lo que hacen es alentarla a que delinca o alentarla a que haga esto o a que haga lo otro? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, porque también esas personas adultas que delinquen han sido jóvenes y han sido adolescentes y han sido personas infantes, han sido niños y niñas y niñes. Entonces, es importante tener en cuenta este enfoque, porque vuelvo otra vez, o sea, todas, en algún porcentaje, para empezar, que todas en algún momento hemos delinquido. Sí, desde luego. Otra cosa es que te hayan pillado. Otra cosa es que tú hayas pillado. Aunque sea una mínima tontería, pero lo has hecho. O sea, fijo. Has robado algo, claro. o yo qué sé, o no has pagado algo, claro. O a lo mejor has ido a hacer la compra, no te han cobrado algo y te has hecho la loca. Claro, efectivamente, o sea, a lo que me refiero es, todas hemos delinquido, o sea, que vamos a quitarnos esta moralidad perfecta que nos hace creernos que nosotras somos seres morales, coherentes, etcétera. O sea, vamos a quitarnos de eso. Y no ver a las personas que delinquen como desde una postura de superioridad moral. Vamos a empezar a ser espejo de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Por ejemplo, en el tema de la violencia machista, que yo creo que entiendo la polarización de este tema y entiendo la visceralidad con la que se trata, pero si de verdad queremos acabar con la violencia machista, la cuestión no está en criminalizar a los maltratadores, es que ahí no está el foco de la cuestión. Y yo soy la primera que soy, o sea, es que lo que no quiero es que se entienda como que se está justificando. Claro, pero no. La criminalización de los maltratadores a lo único que nos lleva es, en primer lugar, a que se polarice la situación muchísimo más. Y en segundo lugar, a que estamos mirando hacia otro lado de la situación. Porque de la solución. Porque la solución está en la educación y en el trabajo con esas personas. Y tú dirás, ¿y por qué ese hombre ha asesinado a su mujer y este que también es machista no lo ha hecho? Pues no lo sé. Ahí entra lo que hemos dicho del tema de la libertad individual, que al final tú tienes también esa opción a elegir. Entra también a lo mejor las cargas familiares que no han podido ser las mismas, la situación psicológica de la persona, la situación relacional, los miedos, las inseguridades, la autoestima que tengan. Entran muchos factores que no lo sabemos, o sea, a no ser que tú te pongas a analizar cada caso, no lo sabemos. Entonces, esas comparaciones son odiosas, porque no es que la persona que maltrata, o el hombre que maltrata, porque siempre es persona, siempre es una persona. No podemos, con la delincuencia, el principal problema que hay es que se deshumaniza a la persona. Y si se deshumaniza, tenemos muy poco que hacer. Porque entonces tú ya no la vas a tratar como a una persona, la vas a tratar como a un despojo. Igual que, por ejemplo, o sea, cuando hay por eso, que te claro. Dime. Por eso, además, volvemos a decidir en que la delincuencia es un fenómeno social, ¿no? A esto venimos, porque además de no solo social, sino que también es un fenómeno histórico-social, porque se ha dado a lo largo de toda la historia. Ahora porque más o menos vivimos en una generación como más civilizada, ¿no? Bueno. Pero ¿por qué se delinquía antes? Claro. Porque era gente que no tenía las oportunidades ya no de vivir, sino de sobrevivir. Necesitaban robar para poder vivir, para poder dar alimento. ¿Y civilizadas en qué sentido? Porque también te digo, la ropa que llevamos, los alimentos que llevamos, ¿eso acaso no es delincuencia? ¿Eso acaso no es violencia contra otras personas? Claro, dicen, bueno, pero yo no... en vías de desarrollo. Yo no lo he matado, yo no le... No, pero son países empobrecidos. Claro, son países empobrecidos por nuestros actos, por nuestra responsabilidad. Claro. Entonces, al final, lo que queremos que entendáis es, en primer lugar, que todas tenemos parte de responsabilidad en todo tipo de delito. En todo, nos guste o no nos guste, porque somos parte de una sociedad. No podemos aislarnos ni sacarnos. No. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es verdad que, por ejemplo, si tú te vas a las estadísticas, aquí hay una cosa que a mí me flipa, ¿vale? Y es porque ahí es donde tú ves el poder de la manipulación, cómo se pueden manipular unas estadísticas. Y decir que si la mayoría de personas que roban son migrantes, pues es porque los migrantes son unos ladrones. Te lo iba a comentar. Si la mayoría de personas que cometen delitos con arma blanca son gitanas, es porque las personas gitanas son unas delincuentes, son unas agresivas. Que además es el discurso de muchos partidos políticos que solo fomentan odio, ¿no? Y ahora cuando yo escucho este discurso es que, claro, la conclusión es que pues todas las personas migrantes son violentas por naturaleza. No, perdona. Claro, no, ahí es donde yo iba. En lugar de enfocar el discurso de esa manera, porque además, tú has dicho, la delincuencia
es un fenómeno social, además histórico. Vamos a ver. Ya nos hemos dado cuenta de que abordar la delincuencia como la abordamos no da efecto, porque de hecho es que con ciertas problemáticas, como son por ejemplo la violencia machista, cada vez hay más mujeres que son asesinadas y cada vez hay más maltrato, igual que ocurre por ejemplo, yo que sé, con otro tipo de violencias. Entonces, si lo que hemos hecho hasta ahora no funciona y no es eficaz, ¿por qué no miramos otras alternativas de intervenir? Entonces, lo del tema de las estadísticas, en lugar de hacer una lectura de criminalizar a un colectivo, entendamos que hay unas necesidades de ese colectivo que no se están cubriendo. Claro. Porque es que además, o sea, ¿qué es lo que ocurre para que las personas migrantes por ejemplo, con el tema de la violencia machista, por supuesto que hay más hombres que ejercen violencia contra las mujeres que mujeres contra hombres. Eso es un dato y eso es algo objetivo, porque es cuantificable y está ahí. Y somos conscientes de que hay más hombres que ejercen violencia contra las mujeres que mujeres contra los hombres, especialmente en una relación interpersonal. Vale, ¿quiere decir eso que los hombres son maltratadores en potencia por naturaleza? No, nadie está diciendo eso. No. Lo que estamos diciendo es que hay unas necesidades de esos hombres educativas, afectivas, sexuales. Necesidades sexuales no porque tengan esa necesidad de follar, no, sino porque tienen una necesidad de recibir una educación sexoafectiva, porque no la han recibido. Entonces, hay una serie de necesidades en base a la educación, los roles, las relaciones. Hay unas necesidades que no se están cubriendo y por eso son tantos hombres los que cometen tanta violencia contra las mujeres. Además, vuelvo a rescatar lo que estabas comentando, ¿no? de personas migrantes, ¿no? En cuanto a los datos, ¿no? estadísticos que nos dicen y como conclusión sacan que pues, las personas son violentas por naturaleza o que solo vienen aquí para robar, que solo vienen aquí para delinquir. También te digo que es que, claro, los medios de comunicación volvemos a reincidir que tienen muchísima carga. Hombre, ¿Por qué? Porque es que solo comunican, solo transmiten comportamientos sorprendentes, insólitos para volver a crear ese odio, ¿no? Y ese odio al final es lo que hace, ¿no? Que nosotros nos creamos que, pues yo que sé, la persona latinoamericana yo que sé, tu compañero de trabajo, lo que sea, o tu compañera, ya es como que lo mides de ese sesgo, porque es lo único que hace. Entonces, porque son el cuarto poder. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, también si desde los medios de comunicación y desde el Estado se hiciera otro tratamiento de este tipo de temas, la visión social se relajaría. Ahora, como esto ya sabemos que probablemente no... Yo soy más de las que piensan que más que el cambio sea de arriba hacia abajo, es decir, de las instituciones de poder hacia la sociedad, yo pienso que es desde la sociedad hacia las instituciones. Entonces, ¿dónde reside nuestra responsabilidad individual? Porque ahora estamos diciendo, la delincuencia es una problemática social. Esto está más que claro. Pero, ¿dónde reside nuestra responsabilidad individual? Primero, en la empatía que tenemos que tener, ¿vale? Es que me da igual, o sea, hay que entender hasta al terrorista que ha hecho no sé qué, no sé qué. Eso es, sí. O sea, y por muy fuerte, de verdad, de verdad. Pero piénsalo. Nunca digas de este agua no beberé. Tiro de refranero español que es muy sabio. Y luego que... Vamos a apoyarlo de loco. Claro que, o sea, lo que me refiero es, hay que tiro de refranero porque es muy útil. Nunca digas de este agua no beberé, porque es que es verdad. Esto me lleva a la segunda cosa, y es ser espejo de la otra persona. Verte reflejada en la otra persona, porque si no, nunca vas a llegar. O sea, si tú, por ejemplo, cuando ves a la persona que ha robado, te miras en ella y dices, joder, con su situación, con esto, con lo otro, pues a lo mejor yo también hubiera hecho eso. Eso es. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces, vamos a quitarnos ya de esa moralidad perfecta, por favor, vamos porque es que nadie es perfecto, ya van a empezar. Nunca vamos a vivir en esa coherencia absoluta. Y que además, es lo que decimos, o sea, todas hemos delinquido en algún momento de nuestra vida. Otra cosa es que nos hayan pillado, que lo que hagamos hecho esté contemplado como delito, porque es lo que te digo, o sea, todo depende de un pacto social. ¿Es que acaso tener a niñas explotadas en fábricas clandestinas no es un delito? Lo es. ¿Y por qué podemos comprar ropa de esas fabricada en esas fábricas? Porque eso no se considera como delito. Ese mecanismo, ¿no?, de justificación de no, pero es que yo no soy la que la paga o ya, no, es que no, efectivamente, claro, vamos a darle un poco más de conciencia. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, para empezar, no se ha conseguido erradicar la delincuencia. Está claro que para hablar, siempre cuando hablamos de erradicar, es un enfoque utópico, porque será muy complicado, pero siempre decimos lo mismo, la utopía está para eso, para caminar hacia ella. Entonces, si vemos
que la situación tampoco ha mejorado, porque no ha mejorado, no tenemos menos índices de delincuencia. Vamos a investigar otros mecanismos para paliarla. Claro, otras alternativas, de otras soluciones. Ahí es donde está nuestra cuestión. Y tú, como persona individual, pues tu trabajo está en que cada vez que a lo mejor veas una noticia o veas esto o veas lo otro, identificar cuáles son sus sesgos. ¿Cuáles son tus sesgos? Por ejemplo, si lees un titular de que un rumano ha secuestrado no sé qué o ha robado no sé qué, ya dices, madre mía los rumanos, o madre mía los gitanos, pues chiquilla, identifícate tus sesgos racistas y trabájatelos. No para victimizarte y para tú hostigarte, no, pero para darnos cuenta de que al final, igual que esas personas han sido resultado de una sociedad que las ha evocado a actuar de esa manera, nosotras también lo somos. Nosotros también somos resultado y la manera en la que pensamos también es resultado de esa sociedad. Y es lo que se busca, esa confrontación, es lo que se busca, esa señalización de la persona, del individuo. Y no funciona. Desde luego. Cuando, por ejemplo, sale una noticia por la tele y tú dices, ¡guau! Cadena perpetua o que lo crimen, que lo Perdona, pero eso va Vamos en a ver, contra esa sed de castigo, esa sed de violencia, ¿qué es lo que está pasando con nosotras? Sí. Porque cada vez somos más sádicas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotras no somos juezas. No somos quien para juzgar a la persona. Nadie. Y lo que hay que pero hacer, es que nadie. Claro, si de verdad queremos ayudar y intentar que eso no vuelva a ocurrir, lo que tenemos que hacer es entender los motivos que ha llevado a esa persona a cometer ese acto. Y vuelvo a repetir, o sea, es que me da igual que sea el rey Juan Carlos, que tú sabes que yo, pues, no me iría a hacer un café con él. Es una persona que le tengo bastante tirria, pero es que esa persona necesita una intervención inmediata, urgente, ¿me entiendes? Sí. Desde el rey Juan Carlos hasta Hitler o la vecina. Claro, o sea, quiero decir, con esto lo aplicamos a todos, ¿no? Eso es. Y ahí es donde está la cuestión. Eso no exime de las consecuencias que han tenido los actos de la persona. Por supuesto que no. Que sí, no lo exime. Tiene que haber un periodo de reinserción y de reeducación. Sobre todo de reeducación y de deconstrucción. Desde luego pensamos que la persona puede cambiar si realmente no hay una intervención de calidad. Porque desde luego que necesitamos ayuda, o sea, no podemos hacerlo todos solas, desde luego que no. Entonces, además de que esta postura magnífica que nos ha expuesto Marina de lo que puedes hacer tú en tu día a día, ¿no? De cuestionarte, de darle un giro a todo pues, todos tus sesgos raciales, culturales, sociales, económicos, políticos, etcétera, sino también si quieres ir un poco más allá, pues reincidir sobre todo en la educación como un instrumento fundamental para cambiar esta problemática social. Y si quieres aún ir más para allá, aparte de fomentar esa educación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la educación, que sea algo público y algo de calidad, votando, teniendo conciencia? Yo qué sé, tenemos muchas alternativas y estoy segura de que el pueblo puede llegar a tener el poder, pero solo un pueblo maduro, un pueblo consciente. Otra vez que sabía que te ibas a descojonar, tía. Un pueblo crítico. Efectivamente. Personas críticas, o sea, lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, realmente vernos como una comunidad, ¿vale? Sí. Entendernos como una comunidad. Si nos entendemos como una comunidad, si tú, por ejemplo, tu hermana, tu hermano, tu padre, tu madre, yo qué sé, el familiar que sea, por el que tú tienes mucho aprecio, si cometiera un delito, ¿realmente le criminalizarías como criminalizas a la otra persona? Me encanta que no me estaré tan yo guay, tía. No estaré yo siguiendo el discurso de Jesús de celebrar el amor de Dios. No, pero me refiero, volviendo increíble. Serias. Me encanta. Si con tu familiar, pues vamos a intentar trasladar ese cariño y ese amor y esa confianza en el cambio en el resto de personas. O por lo menos, si no ves que no sientes que tengas la capacidad, porque a lo mejor, yo qué sé, te supera, por ejemplo, una mujer. Yo entiendo igual que hace una experiencia, mujer, ¿no? Una demasiado mujer, traumática. Eso es, si una mujer que ha sufrido violencia machista, pues yo puedo entender en parte, ¿ves? Es que es desde la comprensión, es desde la empatía. Yo puedo comprender que tenga rechazo por los hombres. Pues a lo mejor no es su papel el de intentar comprender al maltratado, su papel está por otra parte. Claro. Y probablemente en algún punto ella consiga hacer ese clic. Porque al final tenemos que leernos como seres sociales. Si es que la clave está ahí, entender que somos el resultado de un conjunto de factores que actúan, por supuesto, en nuestra individualidad, porque al final cada persona somos únicas e irrepetibles. Pero que no tenemos que criminalizar aquello que hagamos, porque además pues es un consenso un tanto arbitrario, eso sí que te lo voy a decir, porque es lo que hablamos. O sea, hay prácticas que todas desempeñamos en nuestra cotidianidad, que son prácticas
que atentan directamente contra los derechos y contra la vida de otras personas. Sí. Y eso no está considerado como delito. Entonces, ¿por qué digo esto? En primer lugar, para luchar, para redignificar a esas personas contra las que nosotras estamos ejerciendo violencia. En segundo lugar, para quitar ese estigma de la persona que delinque. Y en tercer lugar, el poder dar, el creer en el cambio. Sí, o sea, si tú realmente ya estás pensando que esa persona no va a poder cambiar, o sea, pues apaga y vámonos. La pena de muerte y aquí finalizamos. O sea, ojito, porque es que estos pensamientos tan radicales, tú sabes que a mí la palabra radical me gusta. Yo me considero radical en muchas cuestiones, pero esto es un pensamiento radical que a donde nos lleva no es ningún sitio positivo, porque si la persona no puede cambiar, entonces ¿qué hacemos? Claro. ¿La matamos? ¿Le quitamos la vida ya directamente? Es que así no se va a resolver el problema. De hecho, es que ya se ha visto en países que han tenido la pena de muerte que no han descendido los delitos, ni las personas que han delinquido. Es que no han descendido, porque vuelvo a repetir que no se está atendiendo a las necesidades que hay detrás. Y esas necesidades se tienen que leer. No digo que las tenga que leer la ciudadanía, la sociedad civil, pero las tienen que leer las personas psicólogas, las trabajadoras sociales, las educadoras sociales, las juezas, las tienen que leer las maestras, o sea, todas las personas que al final trabajan para la sociedad tienen que entenderlo y tienen que tener esa visión. Por eso, además, llamamiento a todas las personas que vayan a trabajar con personas, ya puedan ser psicólogos, profesores, profesoras, psicólogas, es que lo he dicho en masculino, ¿ves? Aún sigo ahí, psicólogas, profesoras, sí, no pasa nada. Por favor, esa visión social humana. Es que al final es una visión humana. Es lo que hemos dicho. Si se deshumaniza, lo que tenemos que entender es a dónde llega. Y esto, vuelvo a repetir, no significa ni que tengamos que justificar, ni que tengamos que imitar, ni que tengamos que hacer nada comprender, de eso. Es comprender y humanizar y creer en la posibilidad de cambio de esa persona. Está claro que hay personas a las que se les ofrecen recursos y no cambian. Bueno, también tenemos que entender que las personas tenemos nuestros puntos y tenemos nuestros estadios y a lo mejor hay cosas que no nos llegan. Es que hasta a nosotras mismas nos ha pasado esto. Y desde luego partiendo de la base de que como así tú exiges unos derechos, exiges al final derechos y deberes, también la otra persona los tiene, ¿no? Y tener esa capacidad de trascender, de empatizar con la otra persona, porque así como a ti no te gusta, ¿no? Pues que se te violen ciertos derechos o ciertas necesidades, no hagas lo mismo con las otras personas. Ya creo que ya no es solo de empatía, ¿no? Sino también de sentido común, ¿no? Porque ¿qué hay de diferente entre tú y la otra persona? Claro, y que además hay otro punto importante a tocar aquí. Tenemos que comenzar a exigir otro tratamiento de la delincuencia a las instituciones y los ejes de poder. Pero es muy complicado exigirlo si nosotras no lo tenemos integrado y no lo tenemos asimilado y entendido. Porque recordemos que es un Estado soberano y esa soberanía reside en el pueblo y debemos ser nosotras. Eso es. Esta frase la digo mucho, pero yo de verdad me la creo. Tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Sí. Es verdad. Y si tú quieres un mundo sin violencia y sin delincuencia, entonces para empezar te lo tendrás que aplicar tú y revisarte tú en tus cosillas que cuando nadie te ve. 2, entender que todas tenemos un punto de violencia interior y un punto sádico. Ojo, porque todas tenemos ese punto de decir a esta persona ojalá se muera, ojalá le pase algo. Todas hemos tenido ese pensamiento interior. Sí. A lo mejor no lo has exteriorizado y no es un deseo consciente, porque es de esa visceralidad y de esos estados emocionales que ¿a qué nos llevan? A la gestión emocional. Claro. A eso es a lo que nos llevan. Y que hay personas que a lo mejor no consiguen no han tenido esa gestión emocional y esa educación en valores y en inteligencia emocional, y entonces las emociones les desbordan. La ira les desborda, la rabia les desborda. Actúan desde la irracionalidad. Claro, entonces, dime. Sí, porque lo mismo que estabas comentando, porque no han tenido esa gestión, esa educación en valores emocional que les ha ayudado a discernir entre lo que pues tienes que hacer, ¿no? Simplemente para cohesionar, para armonizar la convivencia con las otras personas, que, tía, ¿cuándo no has hecho, y te lo digo a ti, oyenta, un comentario así, que iba así un poco más a malas, a doler, eso llega, es que es súper común, ¿no? Así como, yo qué sé, también sale un poco de esa moralidad perfecta que estábamos reincidiendo ahí de, no, yo soy, a ver, no digo que no seas mala persona, pero es que yo y Marina incluso también
hemos tenido comentarios, hemos tenido cositas no que íbamos, santas. claro, íbamos a hacer, pues yo qué sé, daño, ¿no? Entonces, eso es. Hay un punto de violencia intrínseca interna en la persona. Que es verdad que el sistema actual lo acrecienta, es totalmente real. Crítica al capitalismo, importancia, desde esa competitividad, desde ese individualismo. Sí, efectivamente, o sea, todo ese sistema que al final es una violencia constante, o sea, si te das cuenta desde que te levantas hasta que te acuestas, es un mundo hostil al que te enfrentas. Si tienes más privilegios, pues seguramente vivas de manera más relajada. Pero hasta la persona con más pasta tiene ciertas mierdas a las que hacer frente. Unas porque sean parte natural de lo que es la historia del ser humano, porque al final no todo iba a ser puro jolgorio, ¿vale? Pero también es parte a la hostilidad del propio sistema que nos crea como esa violencia interna. Por eso decía, por favor, no señalemos porque todas tenemos como esos puntos. Que está claro que a lo mejor tú no llegas a ejercerlo y tal, ¿vale? Okay, pero perfecto. Nadie aquí te está etiquetando. Efectivamente, pero vamos a dejar de etiquetar, vamos a humanizar y vamos a comprender. Y solo desde ahí podremos exigir a las autoridades un cambio real. Y sobre todo, porque no significa que tú, oyenta, tengas que ser la persona que trabaje con la persona que delinca. Claro, no. Hay personas especializadas. Pero es importante escuchar otros modelos de intervención. Es importante fomentar otros modelos de intervención. Es importante que este debate se ponga sobre la mesa, porque yo no he visto nunca en las sedes políticas que se hable desde la delincuencia desde esta perspectiva. ¿Me entiendes? O sea, es que me parece bochornoso. Entonces, vamos a integrarlo bien en la sociedad civil. Y entonces lo exigimos y entonces con ello llegarán otros modelos de intervención que de verdad nos permitan abordar las necesidades estructurales que están en la raíz de los problemas, de cualquier es que sea la naturaleza. Claro. Educativa, familiar, política, material, claro, si social, te das cuenta, al final de lo que sea. todo está interconectado y desde luego tenemos que hacer un trabajo en red para que podamos paliar este problema de raíz, que es lo que estabas comentando. Y no hacerlo desde el parcheamiento, que siempre, el parcheamiento siempre sale en los programas. ¿De qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? Que estamos poniendo el foco donde no tenemos que ponerlo. Estamos realmente abordar el problema. No nos deja abordar el problema desde la complejidad. Esta es la última clave que mencionamos y es la complejidad. No simplifiquemos a la persona en una etiqueta. Por favor. Claro, porque al final cuando hablamos del ser humano, desde luego es un ser complejo como sí mismo. O sea, eso es. Y es un ser que tiene capacidad de trascender y sobre todo de cambiar. Capacidad de oportunidad de cambio. Qué bonita te ha quedado. Y después de todo esto, ¿y tú qué piensas?